Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero empezar estas breves palabras felicitando al Sevilla Fútbol Club y especialmente a su sección de historia por la publicación de este libro. Yo creo que este libro se convierte a partir de hoy no solamente en un referente para el conocimiento de la historia de este club, sino para el conocimiento de la historia de la ciudad de Sevilla, porque el club forma parte de la ciudad de Sevilla y su trayectoria histórica está perfectamente imbricada en la historia de la ciudad desde su misma creación. Desde luego, las ponencias, los que intervenimos en aquel simposio en el Paraninfo de la universidad, vienen a digamos, adobar el trabajo fundamental que, a mi modo de ver, es un trabajo muy encomiable, que es el trabajo que han hecho estos miembros de la sección de historia del club, rastreando documentos no solamente sevillanos, sino españoles, incluso ingleses, escoceses, para trazar desde su creación la historia de este club. Mi propósito en la ponencia era hacer un estudio del contexto histórico en el que nace el Sevilla Fútbol Club. Yo soy historiador de profesión, aunque ya estoy jubilado como catedrático, sigo trabajando y sigo investigando en estos temas de la historia de Sevilla y de la relación de Sevilla con el resto de España, incluso de las relaciones de España con otros países. Habré dirigido a lo largo de mi trayectoria como profesor universitario, pues no sé si 25 o 30 tesis doctorales. Ninguna, desgraciadamente, ninguno de estos doctores a los que yo he tenido la suerte de dirigir los trabajos han querido centrar su estudio en la historia del deporte o en la historia del Sevilla Fútbol Club. ¿Por qué? Porque quizás en el mundo académico español el estudio de la historia del deporte ha sido tomada menos en serio que en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, la historia de los clubes de fútbol, no ya solamente desde el punto de vista de la historia interna de los clubes, sino desde el punto de vista sociológico, es decir, quiénes forman parte de la afición que apoya a un club, cómo se manifiesta este apoyo, qué extracción social tienen los socios de ese club, es decir, las múltiples facetas que ofrece lo que hoy es una parte importante de la vida en la sociedad española, inglesa, alemana, italiana o francesa, lo que son los clubes de fútbol o incluso clubes de otros deportes. Por eso digo que la aportación que estos investigadores han hecho dentro de la sección de historia del Sevilla Fútbol Club me parece una aportación no solamente importante, sino también muy seria y muy rigurosa. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la aportación de documentos que aquí se reproducen en el libro, por ejemplo, una interesantísima crónica del primer partido de fútbol que se ofrece aquí en Sevilla, que es ese club que nace en 1890 con el Huelva Recreation Club, con ese nombre inglés que determina esa influencia inglesa que para la creación de ese recreativo de Huelva o para la creación del Sevilla Fútbol Club tuvieron los ingleses. En Huelva era conocida la influencia que en la sociedad onubense tenían los directivos y trabajadores de las minas de Río Tinto. Pero aquí en Sevilla había también un grupo de ingleses que dirigían y manejaban la Sevilla Waterworks Company Limited, que era el agua de los ingleses, es decir, una compañía inglesa que era la que surtía de agua a los consumidores sevillanos y que desplazó a Sevilla no solamente un equipo directivo, sino un equipo de trabajadores, algunos de los cuales eran aficionados al fútbol y empezaron a darle patadas al balón. Pero había también otras compañías inglesas que tenían aquí
Por ejemplo, la compañía MacAndrew, que era una compañía escocesa de barcos que venía aquí al puerto del Guadalquivir para embarcar las naranjas amargas con las que se fabricaban en Inglaterra esa mermelada tan sabrosa que incluso alguna de ellas llegaba después elaborada aquí a Sevilla. Y todas estas compañías con sus trabajadores o directivos ingleses fueron los que iniciaron esa actividad deportiva y fueron las que realmente crearon este club. La crónica del Dundee Courier, el periódico de esa ciudad escocesa, es una crónica muy interesante, una crónica extensa, en donde se describen los pormenores de aquel partido de fútbol, en el que curiosamente pues solo participaban 10 jugadores por cada equipo. El cronista explicaba cómo se desarrollaba este juego, que a diferencia de otros deportes se jugaba con los pies, aunque ocasionalmente se podía jugar también con los hombros y con la cabeza, decía el cronista. Bueno, todas esas particularidades y toda la trayectoria que a partir de entonces se trazó y que queda reflejado en este libro, pues hay que marcarlas en el contexto de aquella Sevilla de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una ciudad que trataba de zafarse de esa decadencia tan prolongada que se había producido a partir del traslado del monopolio del comercio con América a Cádiz, y que había caído en una profunda depresión, y que a la segunda mitad del siglo XIX comienza a desperezarse. Una ciudad que alcanzaba por entonces una cifra poblacional de unos 150.000 habitantes, era una ciudad provinciana, pequeña, manejable, en donde todo el mundo se conocía, y por eso la repercusión que aquella actividad deportiva se inició en la ciudad, pues tuvo una repercusión y sobre todo tuvo una continuidad. Yo no quiero prolongar más esta intervención, simplemente quiero recordar, porque yo formo, de alguna manera mi vida está muy ligada a este club. Yo recordaba al entrar aquí, como yo ya voy siendo mayorcito, y recuerdo cuando la celebración del 50 aniversario del Sevilla en la Plaza de España. Yo era entonces un niño, un jovencito que iba al colegio, pero que con sus amigos participó y disfrutó mucho de aquella celebración en la Plaza de España, con fuegos artificiales, con música, Y después, en fin, a lo largo de toda mi carrera universitaria, que yo seguía viniendo al viejo estadio de Nervión en el tranvía número 25, que cogíamos los domingos los amigos para llegar aquí al estadio y contemplar pues, y seguir con pasión pues, los partidos que se disfrutaban entonces. Ya como me voy haciendo viejo soy más cómodo y casi prefiero verlos por televisión. Pero en fin, yo termino como inicié estas palabras. Mi felicitación al club, mi felicitación a los ponentes y mi felicitación sobre todo a los componentes de esa sección de historia del Sevilla Fútbol Club, porque creo que esta es una aportación fundamental, vuelvo a repetir, no solamente para la historia de Sevilla Fútbol Club, para el club de fútbol de Sevilla, sino también para la ciudad de Sevilla. Nada más, muchas gracias.